¿Qué ocurre cuando CICIG toca las esferas empresariales? Que ahí se rompió esa magia que para este grupo tenía la presencia de CICIG. Claro. Es más, Iván Velázquez se había convertido en la niña bonita del empresariado guatemalteco. Cuando se casaban, tenían un bautizo, Iba él. un cumpleaños, una fiesta, cualquier evento social, él era el invitado estrella. Okay. Entonces les gustaba, pues ahí... Este es mi compa, ¿va? Bueno, Sí. cuando él los toca, eso terminó. ¿Cómo vas? ¿Quién quiere ser pobre? Nadie. Nadie, el pobre no quiere ser pobre, el pobre no quiere levantarse pensando qué va a comer, No, pues. porque no tiene que comer. El pobre no ha, bueno, si me enfermo es porque es una prueba de Dios. No. Sí. Mira, es el país número 1 en muerte por desnutrición. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí tengo a Haroldo Sánchez después de la segunda parte. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo has estado? Contame, ¿qué has hecho últimamente? Bueno, después de la experiencia de Guatevisión, pues ahora tengo un medio digital. Creo que hay que reinventarse Claro. en un mundo tan... que camina muy rápido. Sí. ¿Verdad? La tecnología... Cuando yo hice televisión la primera vez fue en 1986, Okay. en un noticiero que se llamó 7 días. Y todo era enorme, ¿va? Todos los equipos de televisión, incluso el camarógrafo tenía que llevar un sonidista, unas cámaras enormes, todo eso ha cambiado, ¿verdad? Lo menciono porque el día de hoy, pues los medios alternativos también podemos aportar a la comunicación y ahí estoy en este momento. Es que de hecho yo siento que ahorita en este momento histórico que estamos viviendo, o sea, la mayoría de medios independientes han tenido bastante auge, ¿va? Como que la gente los siente más honestos, ¿va? Sí. Y al leer los reportajes que hacen ustedes en Factor 4 y todo eso, o sea, se nota que la línea que están buscando es bastante distinta a lo tradicional, pues, porque muchas veces se enfoca en la noticia del día, en la no sé qué, pero no hay tanto periodismo de investigación como... ¿va? Sí, ha cambiado mucho. Creo que hay una crisis en los medios. Sí, ¿verdad? La televisión informativa ha sufrido, yo diría, como un recorte en la gente que ve, que pasa una hora viendo un noticiero. Claro. Hoy prefiere buscar Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Sí. ya se enteraron, ¿verdad? Ajá. Acordémonos que en este momento solo hay 2 periódicos impresos en Guatemala, Prensa Libre y Nuestro Diario. Ajá. Y los otros han tenido, por diversas circunstancias políticas y económicas, que pasarse a lo digital. Claro, claro. Se ha cambiado la radio, uno escucha radio informativa en el carro. Sí. Tal vez la radio sí sigue siendo un instrumento de comunicación fuerte en el interior del país, pero en términos generales es lo digital lo que está prevaleciendo. ¿Y cuáles son los cambios más grandes que has visto después de pasar así 16 años en Guatevisión, ahora estar en un medio enteramente digital? O sea, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de eso? Mira, las ventajas es que hay una libertad absoluta de Sí, comunicación, claro. de expresión, de opinión, pero así absoluta. Uh-huh. Porque los medios digitales no dependen de pautas de gobierno ni de pautas de empresarios. Sí, claro. ¿Verdad? En mi caso hay una autosostenibilidad. Ya doy clases, salgo al interior a dar capacitaciones, doy charlas. Y ahí uno va como sobreviviendo. Claro. No es de que cada mes yo tengo mi cheque, Uh-huh. como era en Guatevisión, ¿verdad? Entonces hay un cambio drástico. La vida hay que entenderla, que a veces hay épocas en las que estás muy bien y otras épocas que a lo mejor no estás bien, pero yo agradezco esos 16 años como agradezco el día de hoy. Uh-huh. O sea, no tengo ningún resentimiento de decir, pero ¿por qué hoy me va más duro? No, pues me toca y estoy aprendiendo, ¿verdad? Claro, claro. Eso, y que hay más instrumentos para poder comunicarse con las audiencias.
¿verdad? Ya no solo es fijo un programa de televisión, sino ahora tenés las diversas plataformas en las que podés llegar. Y algo que estábamos comentando en el segmento anterior, Ajá. un poco acerca de la desinformación, que me decías que es algo bien peligroso ahora porque, o sea, sucedió el internet, ¿va? Y cada vez explota y explota más y crece más, pero también, así como hay medios donde vos puedes buscar y tener la información Sí. a tu alcance, también sucede eso de que la desinformación está tan presente como la información, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo ves vos de combatir? ¿Cómo se puede combatir eso, pues, más bien? O sea, Sí, es la gran pregunta que todos nos estamos haciendo, ¿verdad? Yo me doy cuenta en la actualidad, sobre todo con la parte política que estamos viviendo, uh-huh. donde lo que prevalece en las redes sociales, más que información, es desinformación. Claro. Y lamentablemente la gente cree en la desinformación. Entonces, ¿cómo limpiar la paja del grano? No es fácil. Sí, no. Lo que uno tiene que entender es qué medio me da credibilidad cuando lo busco. Uh-huh. Si yo, por ejemplo, soy un consumidor de Noti7, por mencionar en concreto un medio de comunicación masivo, ahí yo sé que la heroína de este país se llama Consuelo Porras, que es la fiscal general del Ministerio Público. Que aquí los delincuentes, los izquierdosos, son los que están en el exilio, como el juez Miguel Ángel Gálvez, Jordán Rodas, o sea, todos aquellos actores que cumplieron un rol importante en la sociedad para este medio son lo peor. Sí, entonces claro. yo tengo que saber eso. O sea, si yo veo un medio de comunicación en el que yo le creo, eso me va a permitir tener una mejor información. Ahora bien, y si no, tengo que buscar en la mayor parte de medios. Claro. Que aún tenemos en Twitter, por ejemplo, que se convierte como en una especie de medio de comunicación, también ahí uno tiene que saber quién dice la verdad, quién miente, quién está sesgado, quién está opinando de una determinada forma. O sea, si te das cuenta, está obligando a los consumidores de información el día de hoy a pensar, Claro. a discernir. No solo porque Alan me dijo que va a llover, yo tengo que sacar un paraguas. Sí, claro. No sé si me entendés, Sí. porque sí, pero hay demasiada desinformación en este momento que nos afecta incluso a los periodistas. Es que sí, ponete, vos pasas tiempo investigando acerca de un tema y de repente alguien solo porque quiere dice que no es así, Sí. ya se convierte en otra línea de información que alguien más va a decidir creer, ¿va? O sea, no importa el tiempo que vos invertiste en la información que vos recabaste, ya si alguien lo contradijo, alguien que está sesgado con esa opinión Sí. va a decir, ah, no, esto tiene razón, ¿va? Y es bastante peligroso porque lo ves en películas, lo ves en todas esas como narrativas distópicas donde vos no querés creer que las cosas suceden así y muchas veces es así, o sea, se filtran informaciones interesadas y ponete algún, no sé, diputado tiene comprado a X periodista y le dice, mira, tira esta noticia y la tira, entonces ya la gente voltea a ver esa noticia y dice, ah, bueno, pero antes me estaban diciendo Sí, esto, pues. entonces ya la gente ya no tiene, o sea, no sé si tengan tiempo de discernir tampoco, pues, porque también estamos como muy ocupados en el día a día, ¿va? Ahí tenés el fenómeno de los canales de streaming, Ajá. que en la inmensa mayoría de hogares, ¿qué es lo que la gente ve? Netflix, Sí. o Disney, o Amazon, o lo que sea. Uh-huh. Ya la televisión local ya ha ido sufriendo un retroceso en audiencias, ¿verdad? Entonces, esas audiencias, ¿dónde se informan? Es que esa es la pregunta. Sí. En redes sociales. Claro. ¿Dónde se informan los jóvenes? Uno no ve un joven que se pasa una hora viendo estos noticieros de Guatemala. No. Ahí está con su celular. Sí. Ahí se están informando. De hecho, esta elección creo que se ha definido por las redes sociales. Sí. Sí. Y ponete, yo tuve la oportunidad, aparte de podcast, o sea, tenemos un programa aparte de adentro del canal, digamos, de YouTube, donde hacemos entrevistas, ¿no? Vamos a cualquier lugar y entrevistamos gente. Y decidimos ir en el día de elecciones
a entrevistar personas aquí al centro de votación que está aquí cerca, a uno en zona 18 y a uno en zona 14. ¿Va? Así contrastadas las personas que encontraba. Pero el clima general que yo vi era hartazgo por esos personajes que se ocuparon más en grabar TikToks, ¿va? En hacer el ridículo en ese tipo de redes sociales, más que en presentar un plan de trabajo concreto, pues. O sea, si no mirabas a Muleta ahí, yo voy a dar 200,000 tablets, ¿va? Y salía ahí pegándole a un pedazo de concreto y cosas así. Entonces la gente tomó eso como una burla hacia el votante, pues, porque no sé cuál era la estrategia realmente, si era como que estaban tan seguros de que iban a ganar, quizás de que solo querían tener alcance y al final no se ocuparon de la sustancia y las personas ya están hartas del circo, pues. Ahí ya tuvimos 8 años de circo, ahí la gente ya no quiere lo mismo, pues. Sí, yo creo que el político guatemalteco miraba hacia El Salvador, sí, con el fenómeno Bukele, sí, un tipo que maneja muy bien las redes sociales, y contrataron gente que, en mi entender, es un poco lo que mencionás, ¿verdad? El ridículo, yo vi un candidato lanzarse de un avión, ¿verdad? Y después yo comenté con una persona cercana a él que me parecía un mensaje sin sentido, porque el guatemalteco no tiene la oportunidad ni siquiera de subirse a un avión, menos de lanzarse. Sí. O sea, solo al verlo, aunque en el fondo traten de decirme que él se lanza al vacío por un país, pero en mi inteligencia, en mi corta inteligencia es... Pero ¿y qué gano yo con que se tire de un avión? Sí. O sea, se alejó del votante. Sí. Pero eso le dijeron que hiciera. Al que cuenta chistes, había un patojo que salía haciendo el ridículo ahí. El Johnny. Bueno, sí. ¿Cuál es el resultado? Que le pudo haber ocurrido lo que le ocurrió al otro candidato, este Castillo, ajá, que salía con huevos de gallina, ¿verdad? Que después sale él alegando que había fraude porque en la mesa donde había ido a votar su mujer, que es la hija de Sandra Torres, que no aparecía el voto para él. Sí. Entonces lo que no se dio cuenta es que la hija quien votó fue por su mamá, no por él, ¿verdad? Claro, sí. Pero menciono estas cosas que parecen tontas porque también es el mal uso que hace el político de las redes sociales. Sí, la estrategia de comunicación está mal enfocada, ¿no? Y mirás, la de Bernardo Arévalo con más seriedad, y no es porque esté diciendo que fue la mejor, solo estoy hablando de las diferencias, claro, entre uno y otro, más cercano. O sea, va a lugares en el interior del país y muestra el lugar en el que está, hace un comentario, se dirige a la gente, dice qué va a hacer. Hay una diferencia. Sí. Entonces, eso, ¿verdad? Faltó más conocimiento de las redes sociales, porque acordémonos que la ley electoral y de partidos políticos te dice que solo hay 2 meses de campaña electoral, aunque la mayoría de esos partidos viene haciendo campaña desde el año anterior. Sí, es cierto. Con aquella paja de que por conseguir firmas. Suria anduvo por todos lados promoviendo su imagen, lo mismo hizo Sandra y lo mismo hicieron los demás. Yo siento que las redes sociales también te confunden, o sea, como estás viendo el nivel de alcance a través de números, crees que ese nivel de alcance se va a traducir a votos. Sí. O a que compren algo tuyo o algo, y no necesariamente. Sí. La gente te ve por morbo porque eso estás dando. O sea, estás viendo, como hablábamos del Johnny, que tiraba un helado y que no sé qué, y la gente lo comparte porque es morboso y porque se ve ridículo, pero no porque sea alguien confiable en quien vos vas a depositar tu confianza en un voto. Entonces, porque da risa. Exacto, exacto. Y vos me contabas que uno de los momentos claves de tu estancia en Guatevisión había sido lo del Jueves Negro, que fue como que el primer momento duro de tu... Sí, de hecho, digamos... nosotros empezamos el noticiero el 21 de marzo del 2003, uh-huh, el día de la invasión de Estados Unidos a Irak. Y pues ese primer noticiero fue el más espantoso, ¿verdad? Sí. 16 años fue el peor noticiero, es el número 1. No estábamos preparados, el set
En el fondo no había nada, estaban las cajas donde habíamos pensado poner televisores, pantallas, ¿verdad? Y estaban las cajas. Las presentadoras tampoco estaban... ¿Ya está en internet eso, no? No, ¿No? en esa época todavía no. Ah, ok. No, 2003 no. Y cuando termina ese noticiero, a las 6 de la tarde, pues, me mandan a llamar los accionistas que estaban en una sala con invitados especiales y dicen, mira, qué asco el noticiero, eso no sirve. Ajá. Esos patojos que tenés ahí no dan la talla. Contrata periodistas viejos. Y yo dije no. Pedí que permitieran el derecho de pago, del derecho de piso de toda esta gente nueva que yo había llevado. Uh-huh. Que en su mayoría eran mis estudiantes de las universidades donde había Ciencias de la Comunicación, la Landívar, la Mariano Gálvez, la San Carlos. Uh-huh. Y era un grupo solo de jóvenes, hombres y mujeres. Y mi respuesta fue que no aceptaba por llevar periodistas viejos porque llegaban con viejas mañas. Claro. Que el gremio periodístico, lamentablemente, en esas épocas, años atrás, la corrupción era mucho más grande de lo que es el día de hoy. Entonces, gente mal acostumbrada a usar esta profesión para enriquecimiento ilícito, y yo no iba a permitir tener un noticiero con gente corrupta. Entonces se dijo, bueno, mira, vas a tener unos meses de prueba, si estos patojos no dan la talla, hay que buscar gente madura, claro, con experiencia. Y se da el Jueves Negro, cuando las hordas del FRG llegan a la capital apoyando la candidatura de Ríos Montt, llegan a un sector de la zona 10 e intentan quemar la sede, donde, pues el edificio donde funciona el grupo Gutiérrez Bosch, de dueños de Pollo Campero. Uh-huh. Y fuimos nosotros los que le pusimos Jueves Negro a ese día. O sea, en Guatevisión le pusimos Jueves Negro y al día siguiente le pusimos Viernes de Luto porque muere un periodista y hay que enterrarlo. Y yo tomé la decisión de agarrar el canal, de suprimir toda la programación y volver un canal informativo. Okay. Y eso nos permitió que se nos conociera, porque entonces la gente empezó entre sí a llamarse, mira, hay un canal que se llama Guatevisión y están pasando lo que está ocurriendo, y de boca en boca. Uh-huh. Y yo digo que ese evento nos permitió ahorrar millones de quetzales en publicidad. Claro. Es que sí, ponete, amarrando un poco los temas en TikTok, ves como el crecimiento repentino de ciertos personajes que no necesariamente están dando entretenimiento, porque siempre sí es entretenimiento. Sí. Pero ves el crecimiento de personajes que también hubo una ola nueva este año de que daban información de política, ¿va? Y muchos con sesgo, muchos sin sesgo, pero al final ves que el agregar valor que la información agrega valor a las vidas de las personas y por lo tanto por eso la consumen, ¿va? Entonces ese crecimiento orgánico que tuvieron ustedes a través de la información fue como que el nicho que ustedes lograron encontrar versus los otros canales que solo dan líneas narrativas de quien les diga, pues, ¿va? Y es bastante poderoso eso de que hayas tenido también independencia en ese sentido de que, bueno, está la línea editorial de Haroldo, respetémosla y vemos a dónde nos lleva, pues, va. Sí, yo creo que sí es importante comentar que antes de salir al aire, los accionistas de Prensa Libre, que son los que compraron Guatevisión. Guatevisión es una empresa de cable que la crean unos empresarios de cables en Guatemala. Uh-huh. Ellos contrataban los derechos, adquirían los derechos de grandes consorcios de contenido para distribuirlo a las empresas de cable en Guatemala. En el año 2000, Guatemala era el país número 1 en cantidad de empresas de cable, junto con Argentina. Okay. Cuando nosotros llegamos, habían 186 empresas de cable legalmente inscritas, el doble piratas, okay. ¿Verdad? Entonces, cuando ellos compran esto, no tienen ninguna experiencia en otro medio de comunicación porque su vida había estado dedicada al periodismo escrito. Ajá.
Entonces, en esa reunión que se sostuvo, estaba el gerente general en ese momento de Prensa Libre y él dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quieren ustedes que sea el control informativo de Guatevisión? Acuérdense que hemos tenido la mala experiencia en Prensa Libre cuando algunos de ustedes quieren intervenir en la información y eso no es sano. Entonces tomaron la decisión en conjunto que nadie me iba a dar órdenes, a excepción que yo tenía al presidente del canal, que era el licenciado Mario Antonio Sandoval, un periodista que toda su vida ha sido periodista, quien yo quiero y respeto mucho. Él se iba a encargar entonces, pero el responsable era yo. Sí, pues. Que eso significaba un compromiso grande porque al final uno es un empleado. Y responsabilidad. O sea, yo no soy el dueño, ni soy hijo del dueño. Soy un empleado contratado por su capacidad, pero el día que se equivoque hay que traer a otro. Claro. Entonces siempre anduve en una línea donde a los dos lados eran pozos profundos, ¿verdad? De una equivocación. Y lo que se hizo fue una línea editorial de mucho respeto, de mucho balance informativo. No había un sesgo hacia determinada gente o partido político o sector. Se trató a todos por igual. Y el tope, el punto máximo de Guatevisión fueron las jornadas del 2015, Okay. con el tema de la movilización de la sociedad guatemalteca al destaparse a través de CICIG y el Ministerio Público los niveles de corrupción que tenía Guatemala en ese momento. Eso nos colocó a nosotros en un lugar de mucha aceptación, de mucho prestigio, y a lo interno también lo vivimos con mucha responsabilidad. Seguro. Sí. Y ahorita me surgen dos preguntas. La primera es, o sea, a raíz de que te dieron la responsabilidad de llevar la línea editorial, ¿cómo te mantenías libre de sesgos? ¿Va? O sea, ¿quién era como que tu círculo cercano en el que vos decías, ponderabas cierta información y decías, mira, no sé si decir esto o decir esto? O sea, ¿quién era el filtro? Mira, ¿O quiénes? Yo he sido periodista toda la vida. Okay. Y sigo siendo periodista. El periodista cuando tiene sesgo está jodido, porque está sesgando un trabajo que debe de llegar a las audiencias de la manera más limpia. Que lo que tenemos que entender es que el periodismo, cuando lo hacemos en televisión, no es objetivo, es subjetivo, y te voy a explicar por qué. Okay. Ahorita me estás entrevistando y estás grabando. Yo voy a hablar 30, 40, una hora. Sí. 60 minutos voy a hablar. Y decís junto a tu editora, mira, saquemos una parte de lo que Haroldo dijo. Ajá. ¿Verdad? Vos sos el reportero y vos vas a escucharla ahora y escoges un pedazo de los 60 minutos que yo dije y agarraste 2 minutos. Cuando yo veo esa nota al aire, yo digo, pues, ¿qué le pasa a Alan? Pero si lo más importante yo lo dije, eso no es lo más importante. Ajá. Me sacó de contexto. O sea, lo que te quiero decir, que en ese momento terminó mi objetividad. Okay. Estoy siendo subjetivo porque según yo, pues en este caso Alan, eso es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Buscar un balance de la información. O sea, si vos decís que tal funcionario hizo tal cosa, yo llevo tu versión, pero tengo que buscar la del funcionario. Sí. Ahora, si tengo pruebas concretas de la misma forma, tengo que ir a buscar a las fuentes. Mira, yo te voy a decir una cosa, la televisión es un show, Sí. ¿verdad? Un noticiero es un show. Sí. Yo tengo que hacer que la gente tenga entretenimiento, Que te vea. bueno, Ajá. pero con calidad. Ajá. O sea, es que aquí hay muchos elementos que van en juego. Sí, sí. O sea, cualquiera puede hacer un noticiero de televisión, si es fácil. Pues pone a un conductor, contrata un montón de reporteros, mete noticias, llena un espacio, pero la gente está exigiendo calidad, porque si no, anda al cable. Sí.
Ahí tenés un universo de televisión en calidad hecha por profesionales 100% capacitados. En este país no, aquí hay improvisación. Entonces todo eso, yo traté de manejarlo de la mejor manera. Cuando yo le permito libertad al reportero es porque yo tengo esa libertad. Pero eso no significa libertinaje. Sí, claro. O sea, los reporteros nunca llegaban a pedir permiso por una nota si era noticiosa. Okay. No había opinión de parte de ellos. Ahí ya no hay sesgo. La única opinión válida durante 16 años en el noticiero Guatevisión era la de Haroldo Sánchez, de nadie más. Si vos te das cuenta, los noticieros de televisión no tienen editorial. No tienen. Nosotros sí lo teníamos. Y eso era yo el responsable. O sea, yo siempre traté de hacer algo distinto. O sea, yo nunca quise hacer algo que ya hacían los demás. De hecho, durante 16 años yo jamás vi la televisión local en el área informativa. Nunca. Es que, ¿qué vas a ver? O sea, solo No, son no. comunicadores de... Yo veía CNN en español o CNN en inglés, los noticieros de España, de Italia, de Alemania, porque tiene su segmento en español. O sea, esos eran los que era mi espejo, Sí. no lo que hacían aquí que era tan malo. Sí, sí. Y que sí logré que fueran ellos los que vieran que era lo que hacíamos para copiar. Pero bueno, esa es otra circunstancia que se da en los medios, ¿verdad? Pero en concreto, siempre hubo mucha libertad de información y eso lo transmitís a tus reporteros. Yo todos los lunes, sin excepción, todos los lunes, era 1 hora de charla para seguir compartiendo conocimiento, retroalimentación de lo que hacíamos, que nunca olvidaran cuáles eran nuestros fines y propósitos, y era servir a los guatemaltecos a través de lo que hacíamos. Yo decía, cuando alguien nos ve, que se siente identificado, no que nos rechace, sino que llegue el día que nos quiera, y eso se logró. Que puedes manifestar el amor al país de muchas formas. Exacto. ¿No? O sea, no solamente así, no sé, siendo así excesivamente así como que cantas el himno en la tele, ¿va? Pero puedes manifestarlo trabajando bien, ¿va? O sea, haciendo bien las cosas, informando bien, siendo responsable. Una cosa que me llamó la atención también es de que defendiste a todos estos que eran tus estudiantes, porque también venías de una historia, de trabajar en diferentes medios, en donde tuviste la oportunidad de conocer a bastantes periodistas pues corruptos, o sea, y como que se te presentaron o se te presentó oportunidad de caer en los mismos vicios y patrones, y que por ética decidiste abrazar el periodismo antes que otra cosa, ¿va? Entonces, a eso te referías cuando defendiste a tus estudiantes, de que no querías como que ese tipo de perfil de periodistas. Sí, mira, yo creo que la ética es un compromiso de vida, ¿verdad? La ética no la aprendes en el aula. La ética la aprendes en tu casa, que es muy relativo. Sí. Yo puedo tener padres éticos y yo ser un pillo. Yo puedo tener padres pillos y yo ser ético. Claro. Yo puedo ir a la universidad y recibir clases de ética, pero eso no me hace ser ético. No. La ética es un comportamiento, es una responsabilidad. Yo siempre quise ser ético. O sea, yo llego a un periódico muy joven. Primero empecé en el diario El Gráfico, después me voy al diario Impacto. Nuestro salario era 252 quetzales al mes, era un salario mínimo, no se ganaba más. Y yo llego y encuentro colegas que todos los días con trajes distintos, corbatas bonitas, con carros, tenían una vida que yo decía, pero ¿cómo puede ser posible? Después, conforme el tiempo va pasando, voy descubriendo que los porqués. El que cubría la fuente de la policía, pues tenía ahí plazas fantasmas, y eso pasaba en todas las salas de redacción, ¿verdad? El que cubría el Congreso recibía plata de los partidos políticos, de los diputados. El que cubría el Palacio,
que en ese momento todos los ministerios estaban en el palacio. Entonces ahí llegabas y te ponías a las órdenes de las distintas áreas de publicidad o comunicación de los ministerios. Había dinero. Entonces yo dije, bueno, yo no quiero hacer esto, pues, porque yo vengo de una familia trabajadora, 2 padres trabajadores, eran 9 hijos los que tuvieron, ¿verdad? Yo soy el 4º hijo. Yo tuve que trabajar muy pequeño. Claro. A los 10 años fue mi primer trabajo en una imprenta. Cuando yo entro a estudiar al Instituto Central, mi madre llega y llama a mi hermano y dice, miren, uno de ustedes 2 tiene que trabajar. Sí, y yo dije, yo. Claro. Y mi hermano grande, porque era yo más pequeño que él, mi hermano dice, no, pero ¿cómo va a hacer eso? Yo soy más grande. No, le dije, ese mi hermano era brillante, él murió en Holanda. El tipo que yo admiré siempre y era mi espejo de llegar a ser, por lo menos acercarme a lo que él fue, ¿verdad? Y total que yo tuve que trabajar. Por eso yo llegué tan joven al periodismo, ¿verdad? Uh-huh. Y estando ahí, un día pues me dicen que un político me quiere hablar. Yo voy, Francisco Reyes Iscamey. Llego a su oficina y me saluda cordialmente y me dice, mire, solo usted faltaba. Saca de una gaveta un papel donde hay una lista y me va leyendo el nombre de mis colegas y dice, mire, y yo era el último, ¿verdad? Solo usted faltaba, mire, 400 quetzales al mes para usted. ¿Y para qué? Pues mire, unas noticias mías por ahí. Entonces fue el momento decisivo de mi vida. ¿Verdad? Uno habla mucho de ser ético y pues ahí estaba el momento, ¿verdad? Claro. Yo pensé muy rápido. Si yo decía que sí, iba a ser corrupto toda la vida. Y si yo decía que no, significaba una vida de lucha, de honestidad y de sacrificio. Y escogí esta otra parte. Y se lo dije, le dije, mire, yo no acepto, pero ¿por qué? Si mire, le conviene. Si le dije, me conviene según usted, pero según yo no. Y ahorita salgo y voy al periódico y lo voy a denunciar. Porque usted me leyó a mí una lista que estoy seguro se la leyó a mis colegas y ellos van a creer que yo también he recibido el dinero. Y efectivamente al día siguiente sale un editorial con la denuncia. Entonces eso fue el momento más importante para mí, ¿verdad? Que marcó lo que yo decidí ser en ese momento hacia lo que el futuro tuviera en mi vida. Cuando yo salgo de esa oficina yo iba así feliz, que tenía una gran necesidad en ese momento. Por supuesto. Pero logré vencer eso, ¿verdad? Y entonces, cuando yo me convierto en un director que maneja a más de 60 personas, en su mayoría jóvenes, el ejemplo es eso, ¿verdad? Contribuir a un gremio periodístico honesto, responsable y ético, que es lo que tanto se requiere en este país, porque acordémonos, yo no puedo señalar a nadie de corrupto si yo lo soy. Sí. ¿Qué valor tengo yo al ponerme frente a una pantalla y denunciar la corrupción estatal cuando ellos me pagan? Sí, no. Uno tiene que entender esto y yo realmente no me arrepiento. 16 años de Guatevisión, que me siento muy orgulloso de lo hecho. Llegué al extremo de que yo salía haciendo las convocatorias para las manifestaciones y la gente llegaba. Claro. Y ahí tenía yo todo mi equipo y la gente se sentía segura porque ahí estaba Guatevisión. O sea, lo que quiero decir es de que haber defendido a los reporteros jóvenes en ese momento era lo indicado y la vida después me dio la razón. ¿Y vos crees que hay retorno si hubieras tomado la otra decisión? O sea, si hubieras aceptado ese dinero, ¿crees que hubiera habido alguna posibilidad de volver a la ética o una vez te corrompes para siempre? Mira, esto está como el asesino, el violador que llega a la cárcel y allá se convierte al evangelio. Uh-huh. Vida nueva. Sí. O sea, ya acepté al Señor, pues todos los pecados, ya eso... La gente puede llegar a cambiar, por supuesto. Yo creo que sí puede llegar a cambiar, pero lo que pasa es que perdes prestigio. Porque mira,
cuando un periodista acepta un pago extra bajo la mesa, quien le da ese dinero, ¿verdad?, tiene un círculo de amigos y conocidos. Cuando ocurre algo, que da el dinero le dice, mira, vos no te preocupes, ahí está Haroldo. Claro. Aquel por 100 quetzales te saca una buena nota. Y eso es una onda que se expande. Ya depender de ese dinero. Después también, ¿no? Nadie te respeta. Sí. Porque el hombre y la mujer, porque la corrupción no tiene género. Claro. En el fondo tenemos un problema muy serio y es la ambición. Es el deseo de tener bienes materiales porque los vemos en los demás. Claro. O sea, yo quiero ir a ver al Barcelona, pues viajo a Barcelona, ¿el sueldo me lo permite o recibo dinero para ir? Ah, no, pues tengo un cuate que... O sea, lo que te quiero decir es de que la corrupción tiene 1000 cabezas. Sí, claro. Y que son momentos... Yo no juzgo a nadie, ¿verdad? Las personas son libres de hacer lo que quieren. El problema es que cuando deciden hacer estos actos de corrupción pueden afectarme. Claro. Un colega no, porque ¿en qué me puede afectar a mí? Sí, nada. Pero si es un funcionario, sí, porque yo pago mis impuestos. O sea, yo no puedo ser un periodista que no cumple con sus obligaciones tributarias, porque ahí está la SAT. O sea, ¿me entendés? Sí, pero lo que quiero decir es de que en una sociedad como la nuestra, donde Jimmy Morales un día en una entrevista internacional de Univisión con Jorge Ramos, él dice, no, en Guatemala, ¿cuál es el problema si la corrupción es normal? No, eso no puede ser normal. Eso es anormal. Claro. Pero le das como ese tinte de que, ¿cuál es el problema? Si aquí todos... Entonces, en el periodismo, cuando el director es honrado, tiene que tener un equipo de gente honrada abajo. Claro. Si el director es corrupto... Todos son corruptos. Eso es como la lluvia. Claro. Cascadea, así, el mal, así. Pero es que es lógico. Sí. Sos el director y tenés jefes de redacción. Y el jefe de redacción tiene reporteros, tiene camarógrafos, editores. ¿Qué es lo que puede decir el jefe de redacción? Bueno, pero si el director acepta dinero, pues me está ofreciendo, ¿por qué voy a decir que no? Sí. El reportero. Pero si el director roba, el jefe roba, ¿y por qué yo no? Pues yo también. Me estoy quedando atrás, ¿no? Se volvió normal. Sí. Por eso digo, ese dicho que cuando la cabeza es sana, el cuerpo es sano. Algo que mencionas clave de Jimmy y amarrándole un poco a lo que dijiste del 2015, o sea, ¿vos crees que ese despertar ciudadano, o sea, provocó que las instituciones corruptas hasta cierto punto vieran así como una debilidad y se fortalecieran? Sí, lo que ocurre es que, vamos a ver, CICIG es una comisión que desempeñó un rol importante en la sociedad guatemalteca y que no va a volver a tener nunca más un organismo como este que viene de Naciones Unidas a tratar de sanear una sociedad cuyos dirigentes empresariales, políticos, se han dedicado al saqueo de los recursos del Estado, ¿verdad? Fue un parteaguas, digamos. Las primeras manifestaciones del 2015 en las plazas uno encontraba la diversidad de sectores y de individuos que conforman este país. Claro. Sacerdotes, pastores, estudiantes, maestros, amas de casa, todo mundo estábamos ahí. Porque la lucha era contra el poder corrupto de los políticos. Sí, claro. Y se basó en el Partido Patriota, en el presidente, vicepresidente, ministros, secretarios, ¿verdad? Ahí todo bien. ¿Qué ocurre cuando CICIG toca las esferas empresariales? Que ahí se rompió esa magia que para este grupo tenía la presencia de CICIG. Claro. Es más, Iván Velázquez se había convertido en la niña bonita del empresariado guatemalteco. Cuando se casaban, tenían un bautizo, iba él. Un cumpleaños, una fiesta, cualquier evento social, él era el invitado estrella. Okay. Entonces les gustaba
pues ahí... Este es mi compa, ¿va? Bueno, Sí. cuando él los toca, eso terminó. Porque es lógico, mira, vos tenés tu círculo, empezando por tu círculo de familia, Claro. después tu círculo de amigos, después tu círculo social. Si sos un empresario, tu círculo económico, tu empresa, tus socios, quienes te conocen a través de tu empresa. Entonces, si te das cuenta, el universo de un empresario es muy grande. Sí. Sus amigos con los que estuvo en el colegio, sus amigos que estuvieron en la universidad, los amigos del campo de golf, los amigos con los que viajan a pescar, Sí, o se van a Miami o se van a Europa. O sea, el universo era muy grande y cuando tocaste uno, tocaste a todos. Eso es lo que pasó con CICIG. Y ahí tenés el otro caso. Toca al hijo y al hermano del presidente Jimmy Morales. Fue el acabose. Sí. Entonces, ante eso, vimos un grupo de empresarios que pide perdón. De ahí surge que nunca más van a volver a pedir perdón, porque fueron humillados. Sí, fueron míos. Quiera que no, para algunos de ellos fue una humillación muy fea. Entonces toman la decisión, pues a través, usando a Jimmy Morales, declaran non grato a Iván Velázquez, se cierra la CICIG y se empieza a fortalecer la cooptación del Estado. Limpias la Corte de Constitucionalidad, pones gente afín. La Corte Suprema de Justicia, son 6 años que no hay un cambio. Ajá. Cambias al Procurador de Derechos Humanos que te era incómodo, ¿verdad? Tenés un Congreso alineado al partido oficial o a las líneas oficiales y se fortalece entonces a través de empresarios muy radicales con una cultura muy de los años 80 que fomenta a través de la Fundación contra el Terrorismo la persecución, la criminalización a grupos y personas que no les son cercanas, que son opositores. Incómodos. Y son lo que estamos viendo, ¿verdad? Mira, en 1986, cuando llega el primer gobierno civil electo, Ajá. electo popularmente, el de Vinicio Cerezo, hasta el día de hoy no había un solo periodista que se había ido al exilio. Sí, Hoy sí. tenemos entre 19 y 22 colegas fuera del país. Sí, estamos Operadores de retrocediendo. justicia fuera del país. Líderes, defensores de derechos humanos fuera del país. Entonces sí, el Estado se cooptó. O sea, no hay una independencia de poderes. La democracia en este país no solo son elecciones. Sí, no. O sea, sí algo falló, pero fue por eso, ¿verdad? Por esos órganos Sí. vitales del país que tocó CICIG. Es que sí, o sea, hasta cierto punto fue el detonante de, Sí, de esto sí, que sí. estamos viviendo. Así Sí. fue una reacción. Lo que estamos viendo Sí. ahorita es una reacción a lo que hizo Iván Velázquez. Sí, ¿verdad? sí. ¿Y crees que se pueda, o sea, regresar a traer a un ente internacional o ya nunca va a pasar? No, mira, yo creo que la solución de Guatemala está en los guatemaltecos. Claro. No está en Estados Unidos, no está en Europa, no está en El Salvador, que traigamos la política Bukele, decían todos estos candidatos. Sí. Guatemala es Guatemala, Guatemala no es El Salvador. O sea, este es un país muy diferente. Aquí conviven 23 etnias o 23 pueblos con idiomas distintos, cultura distinta, visión distinto. O sea, Guatemala es complicado. Sí, es complicado. O sea, pero hay gente muy valiosa acá. Lo peor que ha ocurrido es de que todos aquellos operadores de justicia que aprendieron la investigación son los que están afuera. Claro. Ese es el problema. Entonces aquí lo que se requiere es no pensar en una CICIG, no, fortalecer el Ministerio Público con operadores de justicia, la Corte Suprema de Justicia con jueces probos, no venales, no comprables, Cabal.
que se dejen influenciar por el poder político. Eso es lo que se necesita. Pero otra CICIG ya no. Y yo siento que hay... Fíjate que esto lo hablé precisamente con Villacorta y él me dio una respuesta similar. O sea, que no era necesario traer una CICIG, sino que lo importante era fortalecer el aparato. O sea, el MP, la Corte de Constitucionalidad y todo. Y muchas personas comentaron a ese clip, como lo que estamos hablando de los clips, a que, eso me demuestra que es corrupto. Eso no sé qué. Eso no... Entonces yo siento que hay como también una añoranza de depositar la responsabilidad en un agente externo. Yo me desocupo de eso y que alguien más lo resuelva, pero que lo resuelva. Sí. Y eso responde también el fenómeno Bukele, que él vino, agarró todo el aparato de El Salvador, él dijo, yo aquí mando y yo tomo todas las instancias y es parte del atractivo que tiene para la gente aquí en Guatemala, que es alguien que limpió las maras prácticamente. A la gente no le importa cómo lo hizo, ni por qué, pero hay una añoranza de que alguien tome la rienda del asunto y haga algo, porque es esa desesperanza, es esa frustración de que vemos que, o sea, a pesar de que vivimos en democracia, no se refleja como tal, pues, y siempre vamos para abajo. Sí, pues es que porque CICIG dio mucha esperanza. Sí. O sea, se esperaban los jueves de CICIG. O sea, a ver, ¿a quién sale hoy? Yo no me acordaba de eso. Hay que ver a Guatemala desde un punto de vista más optimista. Claro. Yo sí sigo insistiendo, aquí hay gente muy valiosa. El día de hoy, lamentablemente, hay un Estado cooptado que... Creo que, mira, yo le diría a la gente que este ejercicio es muy sencillo. No me crea a mí, de verdad, no me crea a mí. Yo lo que quisiera es que el guatemalteco fuera un ser pensante, que tuviera un pensamiento crítico, que no solo por lo que escucha en la radio, la televisión, o ve en las redes sociales, o lee en las redes sociales, sino que piense. Si el guatemalteco trabajador se enferma, ¿hay hospitales suficientes en este país para que lo atiendan? No hay. Hay medicina, hay médicos. Ahora bien, si tiene dinero, seguro puede ir a un sanatorio, pero ¿cuántos guatemaltecos tienen dinero para ir a la medicina privada? ¿Cuántos? Sí, Yo tengo un hijo y quiero que estudie. El sistema me orilla a que lo tengo que poner en un colegio, cuando es obligación del Estado tener escuelas con maestros, con pupitres, con capacidades para que el niño llegue y reciba educación. Con piso. Yo le pregunto, no estoy hablando del que tiene recursos, Claro. porque sí nos han obligado a que nuestros hijos vayan a colegios. Eso es ya ni nos damos cuenta, porque de nuevo es un sistema que te lleva a pensar de la manera que el sistema quiere que penses. Claro. Bueno, tenés acá, ¿cuántas personas tienen acceso a educación? Es un país de analfabetos. Seguimos siendo un país donde la educación pública tiene deficiencias enormes. Entonces yo le pregunto a la gente, ¿usted puede llevar a su hijo al colegio? Con la pandemia, ¿cuántos niños fueron sacados de los colegios porque los padres se quedaron sin poder pagar? Esas son las preguntas. Si usted tiene su carro, que las carreteras ahorita, la mayoría están bien por la campaña electoral, Sí. pero estaban destrozadas. Agua potable, ¿tiene agua potable en su casa? Las 24 horas del día. ¿En qué zona vive usted? ¿Vive en la zona 9, zona 10, zona 13, zona 14, zona 15? ¿O zona 6, zona 1, zona 3, zona 5? Zona 7. ¿O zona 7? Bueno, no hay agua. Sí. Eso es lo que uno tiene que ver. O sea, acá no es lo que yo digo, es lo que yo vivo. La pobreza. Bueno, ya hablamos. Guatemala, la capital, está rodeada de un cinturón de miseria, que eso es producto de los terremotos o del terremoto del 76, los barrancos fueron ocupados. Pero ¿cuánta gente hay? Mira, si uno agarra su carro y se va
de la zona 15 buscando carretera El Salvador hacia arriba, el número de mujeres cargando niños, pidiendo limosna, es enorme. Bueno, yo no lo estoy inventando y quiero decir algo, esto no es comunismo. Señalar estas cosas lo que debe de llevar es a pensar. Es lo mínimo de conciencia bueno, social que bueno, tienes que tener. Bueno, ¿cómo manejamos la conciencia social? Hay una persona en el semáforo pidiendo dinero, entonces bajamos el vidrio y le damos unas moneditas, ya con eso ya cumplí. Ajá. Es eso lo que tenemos que hacer, seguir manteniendo esa pobreza, porque llegar al extremo de decir, es que hay pobres porque Dios quiere. Sí. Y escuchar desde un púlpito decir que los designios de Dios es que el pobre alcanzará el reino de los cielos. Pucha, eso es una mentira espantosa e inhumana. La gente tiene derecho a educación, salud, vivienda, agua potable, una vida digna. Es lo que tenemos que preguntar. ¿Estos gobiernos no lo han dado? Bueno, conteste usted. Bueno, ahí está. Y no es de que, no, este no quiere a Guatemala, a este es comunista, como es izquierdista, está hablando. No, yo aquí no estoy hablando de terminar con la propiedad privada, no estoy hablando de eso. Yo reconozco que el sector empresarial genera empleo y recursos para que muchísimos guatemaltecos tengan un trabajo. No estoy hablando de expropiar tierras, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo otro, de la parte humana que afecta tanto. Los números de desempleo en este país en este momento son enormes. Salís de la universidad, no tenés la oportunidad de un trabajo, Claro. y preferís irte a Estados Unidos. La migración es enorme, ¿verdad? Sí, es que sí, estamos en una época bien convulsa y aparte también vienen estas narrativas como la que dijiste, o sea, el reino de los cielos es para los pobres, ¿va? Y si querés aspirar a algo mejor es porque no sos humilde, ¿va? Sí. Es porque no, o sea, te falta sos el temor pobre de Dios. porque querés. Ajá. ¿Cómo vas? ¿Quién quiere ser pobre? Nadie. Nadie. El pobre no quiere ser pobre. El pobre no quiere levantarse pensando qué va a comer. No, pues. Porque no tiene que comer. El pobre no ha... Bueno, si me enfermo es porque es una prueba de Dios. No. Sí. Mira, es el país número 1 en muerte por desnutrición. En América Latina estamos en el primer lugar de niños que mueren porque no tienen que comer. Familias que comen una vez al día. Claro, aquí en la capital, ¿quién se preocupa de empezar en eso? Sí, nadie. Y mira los presupuestos que tienen los diputados para alimentación. Ahí en 4 años, panzones y gordotes así, y cachetones, sí. Comen rico, no gastan en eso. Dietas, ¿no? Bueno, ajá. Los presupuestos para combatir la desnutrición, ¿dónde están? ¿En manos de quién está? ¿En qué banco está? ¿A nombre de quién está? O sea, solo piensen sí. que no necesitamos más que eso. Y es que es bastante evidente y siento que toda esta evidencia que estás poniendo vos aquí en la mesa se va desacreditada por las narrativas opuestas al comunismo y todo esto. Pues rápido, si vos señalás algo sí. social que hay un problema, no, pero mira en Cuba, o mira Venezuela, o mira Nicaragua, y es así como no se está tratando de esta conversación, ¿no? Pero mira, yo te digo una cosa. Aquí dicen, Guatemala va a ser una Venezuela, Guatemala va a ser una Nicaragua. Estamos peor que ellos. Sí. Dejémonos de ondas, estamos peor que ellos. Pero es la narrativa. Sí, claro. Es lo que nos quieren meter, ¿va? Mira, dice, la izquierda nos va a llevar al desastre. Bueno, ¿cuántos años tenemos de gobiernos de derecha? ¿Quién nos llevó al desastre? La izquierda. ¿De dónde? Sí, no. Guerrilla no existe. Partidos de izquierda son anecdóticos. Sí. Es la derecha. Claro. Bueno, entonces, a mí que no me vengan con que es culpa de la izquierda y tener cuidado. Por ejemplo, hoy escuchás el comunista de Bernardo. Bernardo tiene de comunista lo que yo tengo de coreano. Sí, nada. Sí, y
Pero es el discurso, es el mensaje oculto, es la desinformación, son las campañas negras para desacreditar. Claro. Y el guatemalteco empieza a absorber. Mira, yo quisiera algún día encontrarme con un par de pastores que yo conozco y verlos a los ojos y preguntarles esa decisión política que han tomado. Hace 8 años, la hija del diablo era Sandra. Sí. Hace 4 años, la hija de Belcebú era Sandra. Y ahora es La comunista, la guerrillera, esa era Sandra. Sí. Bueno, ahora el comunista, según estos pastores, es Bernardo. Sí. O sea, la narrativa les cambia, pero ¿por qué? Por intereses económicos. No es un interés de país. No, pues. Porque han avalado la corrupción, porque a lo mejor, lo salpica. Entonces, yo te digo, yo conozco a 2 que son grandes pastores. Yo añoro que la vida me dé la oportunidad de encontrarlos en cualquier lugar, en un restaurante, en la calle, en un evento, porque sí les quiero preguntar, viéndoles a los ojos, el papel que están desempeñando es asqueroso. No ayuda en nada a este país. Yo amo Guatemala y quisiera que ellos la amaran, no el dinero. Es que ese es el problema. Bueno. Ajá. Que ya el dinero viene a cubrir la necesidad de ellos Sí. y de todo su universo. Se vuelve el centro y no quieren dejar ese centro porque es lo que... O sea, si no tienen eso, se les cae todo lo demás, pues. O sea, sin dinero no hay poder. ¿Va? Fíjate que yo escribí un Twitter. Yo decía que ellos saben mucho de la Biblia. Uh-huh. Pues tienen en la punta de la lengua la Biblia. Sí. Son estudiosos de la palabra, como ellos dicen, pero parece que no conocen la realidad de Guatemala. No. Y qué lamentable. Y también escribí otro que tuvo demasiada respuesta. Y era una pregunta. ¿Conoce usted a un pastor pobre? Que sí los hay, por supuesto, sí. ¿verdad? Pero la mayoría... Es Si fueron algún día pobres, no quieren volver a ser pobres. No. Y entonces, y el ejemplo de donde la raíz misma de su religión, ¿qué pasa? Claro. ¿Acaso Jesucristo, quería estar sentado a la par de Nerón, pues, o de Pilatos y compartir vino y que oro por todos lados y bien vestido a predicar? Sí, no. Bueno, el ejemplo terminó ahí. Sí. Me estoy desahogando. ¿Sabes qué? Esto me acaba de aliviar porque un momentito dije, voy a pagar un psiquiatra para sacar todo. Ya no voy a pagar ni psiquiatra ni psicólogo. Es que es bien indignante ver la realidad y ver que, o sea, que es tan evidente lo que está sucediendo y aún así muchas personas no lo quieren ver, ¿va? Sí. Porque lo disfrazan de otra cosa y es así como que sí. no podemos estar peor, ¿va? Eso también es otra parte de la narrativa que tiran, así es como que sí se puede estar peor. Démosle gracias a Dios que no estamos peor. Cabal. Sí, mira, yo sí quiero que quede muy claro, yo no tengo nada en contra de las iglesias. Yo sí. Sí. No, yo creo que, mira, tanto la iglesia evangélica como la católica, yo no tengo nada en contra de ellas, ¿verdad? La religión es buena para el hombre y para la mujer porque te da alineamientos de vida. Ajá. O sea, por lo menos permite que manejes tu vida de una manera más sana, digamos. Claro. Yo tengo problemas con los que usan la religión para aprovecharse de la gente. Ahí sí tengo problemas. Sí. De la religión no tanto. Y cada quien que crea lo que desea. Sí, igual cada quien lo va a hacer, pues. O sea, a mí lo que me molesta también es cuando estas figuras religiosas se mezclan con personajes de política. O sea, sí. Como ¿qué era? Cardenal. ¿Quién fue el que se juntó con Consuelo Porras hace poco? Es el obispo. El obispo, sí. O el mismo Cash, o todas estas personas ya se involucran con círculos que no le competen, ¿va? Ahora mira, que ya cuando tengo una reunión con un grupo de sacerdotes en Jutiapa y yo planteé
que cuando ellos se ponen en el púlpito están haciendo política. Igual el pastor, hacen política. Sí. Porque hablan de temas que afectan a la persona. Claro. O sea, hay un mensaje religioso, pero eso lo tienen que involucrar, digamos, en esa realidad, ¿verdad? La pobreza, la miseria, la infidelidad, la violencia, el crimen, las drogas, el alcoholismo. O sea, el sacerdote, el pastor, hace política. Sí. Lo peor es cuando hace política partidaria. Eso es lo peor. Porque eso sí no deberían de hacer. O sea, permitirle a la congregación que tenga un voto consciente. Claro. No que manipulen a la población. Porque te digo, hace 4 y 8 años Sandra era el demonio. Ahora resulta que el otro que está ahí es el demonio. ¿Y ella en qué quedó? Sí, no. ¿Cómo la congregación le puede creer a un pastor que cambió el discurso? Salvo que el pastor te diga, ¿verdad? Que se para y Dios me habló anoche y me dijo que rectifique. Claro. Porque aquella sí es buena. Ahora ya me dijo Dios que el malo es... No, hombre, estás engañando, sos un hipócrita. Sí. Estás jugando con los sentimientos más nobles de la gente humilde y la no tan humilde. Sí, claro. Porque a eso le cae a todos, ¿verdad? Sí, es algo que es social y que nos compete a todos, pues. Y, Sí. si decidiste creer en eso, o sea, Sí. no importa el rango social que tengas, Sí, vas a así creer, es. va. Sí, sí. Sí, ¿y cómo te ha ido después de Guatevisión? O sea, ¿cómo has sentido así? Me contaste que estás yendo bastante al interior, estás en lo de Factor 4, o sea, Sí. el no depender de una fuente de ingresos, digamos, te ha hecho como que salir de tu zona de confort. Sí. Mira, yo soy una persona agradecida con la vida, ¿verdad? Tanto esos 16 años en Guatevisión que me hacen sentir muy orgulloso de lo que logré hacer como periodista y que el día de hoy tiene un rédito en el sentido que a donde yo vaya siempre hay alguien que me saluda con mucho cariño, con mucho reconocimiento, y eso es invaluable, ¿verdad? Lo otro, bueno, yo te voy a contar que cuando yo salí de Guatevisión yo dije, yo voy a trabajar rápido, soy bueno, la gente me conoce, cuando yo agarro un proyecto hago que sea exitoso, entonces yo rápido voy a trabajar. Era parte de mi ego, pero fui descubriendo con el paso de los días que las puertas empezaban a cerrar, aún de un organismo internacional, donde ya había un compromiso de trabajo y de repente ya no hubo nada. Entonces ya me empecé a preocupar. ¿Y eso fue por qué? Ok. Entonces me junto con una persona del sector privado que yo conozco y que me conoce. Entonces le cuento, le digo, mira, te estoy muy preocupado porque estoy viendo que las puertas se me empiezan a cerrar. Y me dijo, vos te metiste con enemigos tan poderosos que en 40 años no vas a tener un trabajo en Guatemala. Por el tema de CICIG. Porque para gente del sector privado, yo era el portavoz de CICIG. Okay. Yo tuve muchas reuniones con empresarios muy poderosos de este país a los que yo les expresé que la culpa de que pareciera que Guatevisión a través de mí era el portavoz de CICIG la tenían ellos. Porque cuando CICIG daba una conferencia de prensa y mencionaba nombres, la primera orden que yo daba era que fueran a buscar al empresario señalado. Y el empresario nos cerraba las puertas y no quería hablar. Lógico. Después parecía que solo llevaba la versión de CICIG. Entonces, aquí hay gente enferma en este país, enferma de odio, enferma de resentimiento, que culpa al mensajero. ¿Por qué menciono esto el mensajero? Fíjate que en el pasado el rey quería conquistar otro territorio, mandaba a su ejército, pero el rey se quedaba muy lejos. Sí. Iba el ejército y resultaba derrotado. Entonces el general llamaba al mensajero, decía, mira, anda a avisarle al rey que nos han derrotado. Y el mensajero agarraba el caballo y iba y llegaba donde el rey. Se presentaba y se postraba. Y ¿qué noticias traes?
nos han derrotado. ¿Qué hacía el rey? Sacaba la espada y le volaba la cabeza o se la ensartaba y mataba al mensajero como que fuera el culpable de la derrota. Eso pasa en este país. Los periodistas somos los mensajeros y aquellos que se creen reyes nos aniquilan por dar las noticias. ¿Qué responsabilidad de ellos? Yo no soy el culpable de recibir un soborno. De tu corrupción, ¿no? Bueno, yo no soy el culpable de que alguien señale a un político, a un empresario, sea hombre o mujer. Yo doy a conocer la noticia. Claro. Pero me vuela la cabeza, ¿verdad? Entonces yo he tenido que sobrevivir dando asesorías, dando clases, capacitaciones, voy a dar charlas, a veces en grupos de mujeres indígenas o grupos de hombres campesinos. Lo que me pagan es a veces el hospedaje, dan para la gasolina, en algunos casos la alimentación, pero ahí voy y al final yo digo, ha enriquecido mi vida. O sea, seguro. Por eso te digo, yo no soy una persona religiosa, yo practico budismo desde hace muchos años, yo medito todos los días, doy gracias por esa vida que tuve en Guatevisión y doy gracias a la vida que tengo hoy. Yo estoy muy agradecido con los propietarios y accionistas de Guatevisión. Cuando yo cumplí 1 año de haber sido despedido, yo llamé a uno de ellos para darle las gracias. O sea, yo no tengo ningún problema. Sí. Así como esa que me metí con enemigos poderosos, bueno, es su problema, no el mío, que me afecta pues, pero yo lo tengo claro. Yo no voy a volver a trabajar en un medio de comunicación masivo de Guatemala, soy incómodo. Yo fui y voy a mencionar el nombre, fui a TV Azteca, donde también se me recibió así con los brazos abiertos y después, no. Después lo consultaron. Eso precisamente ocurrió, pero yo lo acepto, o sea, yo no me arrepiento. Cuente que me voy a arrepentir. Sí. La vida me dio la oportunidad de hacer un trabajo y lo hice bien y no tengo por qué bajar la cara ante nadie. Es que así debe ser. Al contrario, o sea, pero yo voy a cualquier lado, yo no tengo un lugar y que no me vean, no, a veces me da pena porque la gente se para y que tomémonos una foto y a veces hasta el extremo de, mire, deme un autógrafo y a mí me da pena. Pero te digo, la vida me ha compensado, ¿verdad? Tengo mucha tranquilidad en mi ser. Soy una persona luchadora, lucho desde muy pequeño y sabes que siempre quise ser el mejor, siempre. Si jugaba fútbol yo quería ganar. Tenía como ese espíritu de ser el mejor, ¿verdad? Pero también aprendí que se puede perder, claro, como se puede ganar. Pero cuando perdés dando lo mejor, la derrota se acepta. Sí, sin duda. Pero cuando perdés y después, pero ¿cómo no hice esto? Estás jodido. Y no. Es que qué problema, ¿eh? O sea, te enfrentas a un sistema que al final no puedes controlar, pues, no. Y o sea, si incomodaste, que lo hiciste, y causa otros sentimientos en otras personas y se reflejan a largo plazo, como ese rencor, ese resentimiento, ese enojo. Eso ya no lo puedes controlar vos, pues. No. Y es algo lo que tenés que aprender a vivir y ver la forma de sobrevivir después de eso, pues. Más ahora que yo siento que, como estábamos hablando, que se democratizaron los medios, ¿no? Entonces ya tenés diferentes canales en donde vos podés dar tu opinión, tenés Twitter, puedes tener TikTok, YouTube, lo que sea, y ahí crecer y expandirte, pues, lo más que puedas. No, de hecho, además, tengo mi canal de YouTube como Factor 4, ¿verdad? Y también hago muchas entrevistas, tengo un programa de televisión en 8 empresas de cable a nivel departamental, en algunas zonas de la capital. O sea, yo sigo haciendo lo que te trabajo. gusta. Es más, fíjate que yo mismo me doy cuenta porque yo voy a conferencias de prensa, voy como un reportero. O sea, ahí están todos mis colegas, ahí a la par, y me hace sentir a mí también, porque siempre fui periodista. O sea, que uno ocupe puestos de dirección en una empresa, pues lo haces por capacidad, pero yo soy periodista. Claro.
O sea, yo cubro noticias, redacto, yo escribo. Bueno, ahí vamos. ¿Y en tu faceta de escritor, cómo Bueno, vas ahí? yo tengo 5 novelas publicadas. Ujú. Para la gente la más exitosa ha sido Vendo mi caja, me quiero morir. Una novela que tuvo 23 ediciones, que eso casi no ocurre en Guatemala. Me llenó de satisfacción que se convirtió en una lectura en colegios e institutos. Y fui a muchas de estos establecimientos a ver sketch Ujú. que hacían los alumnos que sacaban parte de la novela para escenificarlas. Ujú. Pero he sido más lector que escritor. O sea, yo leo desde los 14 años Sí, pues. y leo por mi hermano, el grande que murió en Holanda, Manuel. Toda la vida he leído, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, tengo un rimero así de novelas. Me acabo uno, me espera otra, me espera otra. Cuando voy a la librería voy mucho a Sofos, que ahí me siento cómodo, estoy rodeado de libros y si tengo la posibilidad y llego y digo, no hombre, no compres, no te acerques, mejor que toma un café, ¿no? Y resulto comprando. O sea, si yo menciono un vicio es la lectura. Okay. Y escribir, tengo una facilidad. Yo no soy de aquellos que dice que solo escribe cuando le llega la inspiración, no. Yo aprendí que se escribe cuando se sienta uno frente a la máquina. Si tenés la disciplina de Sí, escribir constantemente. no tengo miedo al papel en blanco ni a la pantalla en blanco. Yo agarro un tema y empiezo a fluir y escribo. Es que es complicado enfrentarse ante esos como vacíos de inspiración. Y... Pero está en la mente. Mira, hay escritores que viven de escribir. O sea, en Guatemala no podemos vivir de escribir. No. O sea, eso no es cierto. Pero yo sí aprendí que para escribir una novela o para escribir, disciplina. La inspiración es cuento, claro. Si no me siento. Claro. O sea, yo puedo andar y sí, ya, me llegó la musa de la inspiración, sí voy a escribir una novela sobre la existencia del ser humano y sus problemas, pero no me siento a escribir. Sí, entonces, ¿no? Hay que sentarse. Ahorita, ahí va a llegar la inspiración. Ahorita precisamente estaba viendo una entrevista que hizo Kobe Bryant y justo creo de las últimas que hizo con un chavo que no sé cómo se llama, pero es un buen periodista que tiene un podcast, ¿no? Y creo que él hace como coachings y cosas así. Entonces Kobe Bryant le estaba contando así como que cada año era una oportunidad nueva para él para mejorar en ciertas cosas que él creía que tenía que mejorar, ¿right? Pero nunca dejó de lado las otras cosas buenas que tenía, porque él constantemente trabajaba, o sea, todos los días él era el primero en llegar, el último en irse, y tiraba y tiraba y tiraba. Entonces, claro que hay momentos más altos que otros, pero la constancia en el trabajo es lo que determinó su carrera, pues. Claro. O sea, no puedes esperar solo momentos de inspiración, pues si no, tenés una carrera de 2 años y mucho, pues, así, y se te acaba bien pronto, ¿va? Sí, pero yo creo que la vida es un aprendizaje continuo, sí, ¿verdad? Y ahí sí que la práctica hace a cualquiera. El sabio no es sabio solo que se sentó a pensar, sino es una práctica, ¿verdad? Creo que uno puede descubrir sus propios potenciales. Yo siempre he dicho que el valor más importante que tiene un ser humano es su cerebro. El problema es que no lo alimentamos, sí, ¿verdad? El cerebro es el instrumento ideal para desarrollarnos. Es como el que va al gimnasio, ¿verdad? Que todos los días levanta pesa y después tiene un cuerpo robusto, sano. Sí. Pero ¿y el cerebro? ¿Cómo lo alimenta? No, pesas en el cerebro no existen, pues, pero es el pensar, es la reflexión, es la lectura, sí, claro. Es el análisis. Ahí es donde el cerebro se pone pilas, ¿verdad? Si no, se apaga uno. Como lo que estábamos hablando de discernir las fuentes de información. Sí, de nada sirve que vos me presentes con información si no analizo y tengo un pensamiento crítico con respecto con lo que vos estás diciendo. Sí. Por eso yo digo, tenemos que pensar, ¿verdad? O sea, bueno, me gusta lo que dice, pero ¿estará diciendo la verdad?
¿En qué se basa? ¿Cuál es su experiencia? Claro. No como a nivel político, que te diga qué ha hecho. Eso es lo que dicen los políticos para descalificar al otro, ¿verdad? Sí. Y no es tanto eso. Creo que uno puede aportar en el lugar en el que esté y que la base fundamental para desarrollarse es el amor que uno puede sentir por lo que hace, claro. ¿verdad? Por la gente, por el país. O sea, es que ahora que viajo, yo abrazo los árboles. Les digo, maestros, muchas gracias, denme su energía. Ayer que estuve en San Juan, Zacatepec, en un lugar, fui a abrazar un gran pino. Cualquiera te ve y dice, qué loco este. Pero todos estamos conectados. Claro. Todos estamos conectados. Y a mi gente más cercana le digo que nosotros somos animales, ¿verdad? El ser humano es un animal, como los otros animales. La diferencia es que nosotros sí pensamos, razonamos, sí. Pero somos animales de bajos instintos, ¿verdad? La violencia que anida ahí dentro de nosotros, ¿verdad? Sí. O sea, uno tiene que aprender a manejar todas esas sensaciones y sentimientos para ser un ser de luz en medio de la oscuridad. Es que es bien fácil caer en los instintos. Mira, cuando a mí alguien me hace daño, yo pido por ese alguien. Pido para bien. No pido nunca para mal. Jamás. Y justo no se trata tampoco de suprimir emociones, porque las emociones brotan siempre, ¿va? Sí, es cuánto tiempo contemplás vos esa emoción y qué vas a hacer con esa emoción, ¿va? Sí. O sea, porque muchos sentimos enojo, pues, pero no quiere decir que cada vez que sientas enojo vas a vengarte a alguien, no le vas a decir algo negativo, pues simplemente pues abrazar la emoción y dejarla ir. Sí, controlarla, que no es fácil. No. Por ejemplo, el enojo no es fácil controlarlo. No. Porque es como una marea que va subiendo. Ahí. Cuando sentís tsunami ahí. Eso, a uno, muchas veces uno escucha, mira, si te enojas, mejor no digas nada. O me insultó porque estaba enojado, entonces ya perdonás, ¿verdad? Y otros que mejor, antes de hablar, prefieren salir a la calle, ir a caminar, ir a que les pegue el aire. Respirar. Porque uno enojado puede decir cualquier cosa y después arrepentirse. Es cierto. Sí. Te quería hacer una pregunta, porque aquí me lo han propuesto muchas veces, porque yo aparte soy artista, ¿verdad? Entonces me han dicho que me haga una autoentrevista. ¿Cómo surgió esa idea de hacerte el...? Porque según sé es un recurso que sí. O sea, no es primera vez que se utilizaba, pues, pero es como que un momento bastante icónico tuyo, ¿verdad? Sí, lo que ocurre es que yo siempre trato de ser diferente, repito, ¿verdad? Claro. Yo soñaba con hacerme una entrevista, sobre todo por la técnica, cómo hacer una entrevista a sí mismo. Okay. ¿Cómo es esa técnica? Digamos, de manera rudimentaria, porque a mí nadie me enseñó a hacerlo, ¿verdad? Como muchas cosas yo las he aprendido por instinto, claro, y por hacerlas. Entonces, yo tenía... va a poner 30 minutos, ponele. Ok. ¿Verdad? En televisión significa que yo tengo 30 minutos, entonces yo tengo que tener el tiempo exacto dividido en 30. Ajá. A esos 30 minutos yo le quito 1 minuto de la entrada y 1 minuto de la salida. Okay. Me quedaron 28 minutos. Entonces yo dije, voy a preparar ¿cuántas preguntas? Ponemos 5, digamos, ¿no? 5 preguntas. En las 5 preguntas me voy a llevar 5 minutos. Ajá. De 28 me van a quedar 23. Tengo que dividir esos 23 minutos en las respuestas. Claro. ¿Verdad? Entonces, primero me grabé las preguntas con un saco. ¿Verdad? Que las preguntas las tenía en el teleprompter, ¿verdad? Ajá. Entonces, las preguntas. Después ya me fui a poner otra ropa y cambié de ángulo y ya contesté, ya sin teleprompter, porque eso no... Claro. Pero sí le pedí al camarógrafo que me fuera dando tiempo para yo saber dónde terminar. Okay.
Cuando ya los tiempos estaban determinados, después ya en la edición ya se pega. Claro. Maradona lo hizo, pero con todo un equipo atrás de él. Ajá. O sea, yo solo le hice el camarógrafo, yo, y después yo con el editor. Es cierto, Maradona lo hizo. Sí. No me acuerdo. Entonces en Guatemala se volvió una broma, ¿verdad? Insultos, burlas. ¿Te insultaron por eso? Pero es que es normal, porque Sí, claro. cuando la gente no entiende algo, descalifica. Sí. Porque yo te digo, yo no me hago problemas. Sí, Para claro. mí fue una cosa que era mi propio experimento, y cuando lo vi al aire dije, qué guapo soy, cómo me quiero, qué bien lo hice. Pues sí, Pues sí. sí, pero fue una buena experiencia. Sí. Y ahí, ¿cómo fue tu, o sea, cuál era el mensaje? Porque es más un como proyecto artístico que estabas haciendo. Era por mis libros. Ah, por tus libros, Sí, ok. era una entrevista que explicaba la elaboración de Vendo mi caja. Ok, ok. Sí, explicando cómo... Que Vendo mi caja, por ejemplo, es un libro que surge porque yo voy a visitar a la primera esposa de mi papá. Tenía 107 años. Qué ella, gran título, la verdad, Vendo mi caja. Pero te voy a contar de dónde sale. Ajá. Yo voy, ella vivía en Rabinal, en Baja Verapaz, y encuentro a una anciana en silla de ruedas, ¿verdad? 107 años, entonces muy lúcida. Entonces me empieza a hablar y de repente dice, ay, mi hermano, el hijo de ella con mi padre, un hermano grande, está a la par. Entonces ella viene y le dice, mira, es que me dijo, yo estoy cansada de vivir. Me dijo. Y fíjese que viene su papá, me dijo mi papá, y me dice, vamos, yo con usted no me voy. Y le dice, eso me contó, ¿verdad? O sea, mi papá había muerto hace muchos años. Mi padre muere estando yo en el exilio, pero... Entonces viene ella y dice, es que yo me quiero morir, ya estoy cansada. Yo quiero que vendas mi caja, que yo me quiero morir. Y yo me quedé así, wow. Entonces él me dijo, mi hermano, dice, mira, lo que ocurre es que hace 10 años se quebró la cadera. Ella oyó cuando el médico dijo que de esta no se levantaba. Entonces me llama y dice, mira, compra mi caja. Yo quiero mi caja así y así. Entonces la caja, amigo, tiene 10 años de estar ahí, en un cuarto. Sí, pues. Y vino su comadre hace unos días y le vino a decir, mire, comadre, ¿sabe por qué no se muere? Porque usted tiene la caja ahí. Entonces ahora me insiste que venda la caja. Entonces cuando yo venía de regreso, yo dije, ya vendo mi caja, me quiero morir. Es un título genial para un cuento. Claro. Y entonces escribo el cuento, pero dije, no, esto es para una novela. Entonces la novela está estructurada que esta mujer de 107 años de edad ha vivido parte de la historia de Guatemala. Entonces ella va narrando como un personaje, parte de la historia de Guatemala que ella ha vivido. Sí. Y a su vez, ella es madrina de un joven que se involucra en el cártel de drogas del Gallito. Okay. Entonces está involucrada la historia de Guatemala a través de los ojos de ella y la parte del narcotráfico que tanto afecta a Guatemala. Entonces la novela tuvo un éxito. Ya no hay porque Artemis Edinter la había editado y Artemis Edinter cerró. Okay. Entonces yo espero algún día, porque tiene una segunda parte que se llama Cuando la vida es una cruz, que la próxima edición, cuando tenga fondos, quiero hacer una sola de las dos edición de las dos. Okay. Sí. Sí, ese fue el que encontré en Sofos, de hecho. Sí. Encontré el lenguaje de pájaro, Cuando la vida es una Sí. cruz, y la historia a través de los ojos de Bapa. Sí, esa es. Okay. Lengua de pájaro fue la primera novela, la que ganó el premio Mario Monteforte Toledo. La de los 40,000 pesos. Sí, hay una reedición que la hizo Artemis, que es la que todavía está ahí en Sofos. Que a mí me llena de satisfacción escribir, porque digamos, el escribir es entre la realidad y la ficción hay una mezcla, ¿verdad? Sí. Que por mi vida de periodista he vivido tantas cosas que están plasmadas ahí de una manera novelada. Y Lengua de pájaro es mi vida en la colonia Santa Luisa, en la zona 6. Ahí es una pandilla de jóvenes, ¿verdad? Que son distintos personajes que obvio conviví con ellos en la colonia. Y que fíjate que el personaje es Juan Caca. Y es así porque 3 casas pegadas a la de mi tía, la tortillera, su hija resulta embarazada
y ella siempre se faja ocultando el embarazo. Cuando la madre le pregunta, dice, no, es que estoy enferma del estómago. Cuando da a luz, ella tira al niño en el pozo que usaban de baño, pero el niño cae de espaldas y empieza a llorar, y de ahí lo sacan, sobrevive, y por eso en la colonia era Juan Caca. Bautizado. De ahí yo agarro entonces este personaje y lo involucro con otro amigo que tuve yo ahí, que era un ladrón que empezó a robar bien joven, bien niño, y resultó siendo un torturador del ejército en la época del conflicto armado. Y yo siempre pensé que había muerto, porque desapareció de la colonia. El día que yo termino la novela, en el edificio Centro Empresarial de la Zona 10, que ahí tenía yo mi oficina en ese momento, termino la novela y que, qué rico, ya la terminé, y voy a ir a caminar. Y caminando por la zona viva, de repente escucho, Seco, que era yo, y volteo a ver, era él. Juan Cacas. Estaba vivo. Wow. Se había ido a México huyendo y había sido sicario de los cárteles de la droga, y ahora estaba en Guatemala siendo el guardaespaldas de un hombre ahí que estaba en el restaurante. Jamás le dije que había hecho la novela, ¿verdad? Pero él inspiró, digamos, ese personaje. Y superó la ficción ese personaje, la verdad. Sí. Su historia de vida. Sí. La verdad que interesante. ¿Y ahorita tenés planes de escribir algo nuevo o estás...? Tengo ahí, son una recopilación de muchas cosas, ¿verdad? Tengo ya un documento así bien grueso que hay que pulirlo. Para mí la escritura tiene un proceso que empieza con darle espacio al niño que habita en mí. Eso significa sentarme y empezar a escribir todo lo que se viene, ¿verdad? Después, cuando he terminado la novela, le doy lugar al adulto que hay en mí, que es el que dice esto sí, esto no. El editor, digamos. Aquí. Sí, pero yo lo veo como el adulto. Porque la inspiración es el niño. Al niño, ese no va a pedir permiso. Sí, claro. El niño no está, esto me gusta, esto no me gusta, no, lo hace. El niño camina en la cornisa de algo sin pensar que se va a caer. Es el adulto, te vas a caer, ten cuidado. Entonces yo suelto al niño en el primer proceso, ya después ya entra el adulto, y luego de eso todo el proceso de edición. Y las dos cosas van entrelazadas, o sea, tu yo periodista y tu yo escritor, sí. O sea, a la larga es un observador social, ¿verdad? Sí. Y que tenés esa necesidad inherente de estar comunicando lo que sucede, pues ya sea informativo o ya sea de ficción, pero tenés esa como necesidad innata de estar así diciendo lo que ves, ¿verdad? Sí, está ahí. Muchísimos escritores han sido antes periodistas. Lo que pasa es que en otros países sí podés vivir de eso, ¿verdad? Claro. O sea, sacas en Estados Unidos un bestseller, estás hablando de 1 millón de ejemplares, ¿verdad? Claro. Y fíjate que da dinero. Sí, fijo. Que, digamos, uno puede mandar a imprimir un libro y puedes decir, bueno, me va a costar 20,000 quetzales la edición, pero cuando vendo la cuota que logras si vendes todo son de 50,000, entonces sí tenés una ganancia de 30,000. Pero el escritor no puede hacer eso porque uno no vive de andar vendiendo los libros, ¿no? No. Yo todos los libros, bueno, estaba en Guatevisión, y porque a mí me daban 40 libros por cada edición. Ok. Entonces yo los regalaba. Yo llegaba en visitas, sobre todo a jóvenes. Ajá. Cuando iba a dar charlas, yo regalaba los libros. O sea, no vivía de venderlos. Solo tuve una experiencia de darle 10 libros a un colega en Quetzaltenango. Le dije, mira, te voy a dar cada libro en 25 quetzales y los puedes vender a 100. Ok. Si los vendió o no los vendió, nunca supe. Entonces ya me dio pena, porque yo no soy de llamar, mira vos qué pasó, y de cobrar, ¿verdad? Y mi dinero. No. Sí, no nací para vendedor. Bueno, pues Haroldo, muchas gracias por tu tiempo. Y qué bueno que sí se concretó al final la conversación. Sí. Tenía que haber un momento especial para ello. Muy bien, muchas gracias. A las órdenes. Saludos ahí.
Sí,